¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Hola, ¿qué tal? Gracias, Héctor. ¿Qué te parece? Estamos caminando por un lugar de extraordinaria belleza. Y de mucha historia. Y de mucha historia. Estamos precisamente, bueno, nos encontramos llegando a las inmediaciones del Museo Regional de Tlaxcala, en donde está el complejo conventual de San Francisco, uno de los primeros conventos que los franciscanos levantan en lo que sería la Nueva España, y venimos caminando por lo que era un antiguo camino real que comunicaba con una serie de pueblos antes incluso de que existiera Puebla, de que fuera fundada la ciudad de Puebla. Este convento tiene una característica que lo hace completamente distinto a todos los conventos del virreinato. No tiene muros, no está protegido, no está cercado, no da el aspecto de ser una fortaleza, como sí lo fueron los conventos que se levantaron en otros lugares. Esto desde luego tiene una explicación. Los tlaxcaltecas se volvieron aliados de los conquistadores españoles. Entonces, cuando se empieza a levantar este lugar, pues ellos están trabajando al lado de sus aliados, sí, no tienen que temer una rebelión, peligro, ¿no? Un ataque, así es, y esto hace que incluso se levante a las orillas del camino que unía a una serie de poblaciones. Esto era el viejo camino real. Entonces tenemos la entrada absolutamente franca y una disposición distinta. Todo esto tiene que ver pues con lo que pasa en 1525, que es el año en el que se inicia la construcción de este convento y que se va a prolongar a lo largo de 70 años. Todo lo que vemos alrededor nos va a contar algo que tiene que ver con la historia de la ciudad de Tlaxcala, con la historia del convento que vamos a visitar y todo lo que podremos entrever de figuras tan relevantes, Beca, como Xicoténcatl. Sí, así es. ¿No? Un símbolo de la resistencia. Me parece fascinante la historia del paso de Cortés rumbo a Tenochtitlan por este lugar. La ciudad no existía, estamos en una ciudad que es totalmente virreinal. Lo que había era una serie no había un centro urbano como tal, sino que los cerros estaban poblados en una especie de cacicazgos. Ahorita nos van a explicar perfectamente eso, pero pasa Cortés en su marcha a Tenochtitlan, pide permiso para poder avanzar por aquí y pues todos dicen, pues sí, vamos a dejarlos pasar. Pues ya vieron lo que hicieron. Xicoténcatl dice no. Xicoténcatl, el mozo le llaman, porque su padre se llamaba también Xicoténcatl y le decían el viejo. Y el mozo, como le dice Bernal, se niega, dice no tenemos por qué darles paso. Y se enfrenta en una serie de batallas con ellos, las pierde todas porque pelea de día y cree que él decide que el sol los protege. Y entonces decide atacarlos de noche y ve que de noche tampoco tiene resultados hasta que su padre le dice, es una locura estar sacrificando vidas, no hay manera de detenerlos, vamos a aliarnos con ellos y vámonos contra nuestros enemigos que están en Tenochtitlan. Y él se va convirtiendo en un emblema de la resistencia porque él está, digamos, colaborando con Cortés, pero siempre con la idea de que no son buenos, de que es malo lo que están haciendo, de que tarde o temprano los van a traicionar y que buscando la manera de separarse, hasta que Cortés lo descubre y lo manda a colgar en 1500. Poco antes, en 1521, o sea, muy pronto, creo que solamente duran como aliados 7 meses y lo manda a colgar. Y se convierte Xicoténcatl en todo un emblema de lo que sería la resistencia, una figura de la resistencia. Pues de todo esto vamos a platicar durante este recorrido, querida Beca. Así es, y creo que vale la pena recordar, por qué nos encontramos aquí. Estamos celebrando los 85 años de Lina, pero también, como ya lo anticipaba Héctor, es muy importante visitar estos sitios ahora que estamos justo en el marco de los 500 años de la llegada de los primeros franciscanos a México. Claro, sí. Medio milenio de que llegaron los 12 primeros, ¿no? Así es, los 12 primeros muy franciscanos, bien. Sí. Pues siéntate, Beca. Gracias.
Vamos a darle la bienvenida al director del Museo Regional, Diego Martín, es etnólogo. Lo conocimos, Diego. Hola, Héctor. Lo conocimos hace una década. Estábamos recordando ahorita cuando hicimos el programa por los 100 años de la decena trágica en 2013 y del asesinato de Madero, y visitamos el Archivo General de la Nación. Tuviste la amabilidad de enseñarnos algunos de los tesoros del Archivo General. Sí, claro, tanto la arquitectura como algunos documentos que tuvimos oportunidad de ver en ese entonces. Entonces, caminando, sí. Que es un sitio maravilloso, y bueno, también un espacio con bienes patrimoniales disponibles también para el no especialista. O sea que también se espera que las personas que no sean historiadoras o no estén consultando el archivo para alguna investigación, también se acerquen a estos espacios, ¿no? Porque son muy importantes. Nos habíamos encontrado pues, en el marco del Palacio de Lecumberri y de una fecha sombría para la historia, que es el asesinato de Madero, y 10 años después nos encontramos en un contexto completamente distinto, completamente distinto, nada que ver con la historia sombría, sórdida de la cárcel de Lecumberri, aunque el rescate aunque se haya convertido en un lugar donde se rescata la memoria, pues le da un sentido fantástico y espléndido. Pero veníamos platicando, Beca y yo, acerca de la fundación, del origen de este lugar, y nos llamaba la atención el hecho de que fuera un convento que no tiene muros, que no tiene protección, que no es un convento fortaleza, y creo que esto tiene mucho que ver con el contexto histórico en el que se levanta. Es un sitio muy interesante porque, primero que nada, es uno de los primeros de las primeras obras virreinales construidas en el siglo XVI. Su construcción data de 1524 o 25, en un sitio muy particular. Este sitio era conocido como Chalchihuapan, o el lugar del agua sobre las piedras verdes, porque era un sitio de manantiales donde se realizaba el culto a la diosa Chalchitlicue, que es la consorte del dios Tláloc. Eso quiere decir que como las deidades prehispánicas que van en parejas tienen características similares y ciertas particularidades específicas. En este caso, la diosa Chalchitlicue tiene la potestad sobre el agua que corre, el agua superficial. Exacto, sí. Mientras que Tláloc es, digamos, el agua que cae del cielo, ella es como el agua, digamos, más horizontal, por decirlo de alguna manera. La que corre en la tierra, sí. Bueno, el tema es que aquí se realizaba ese culto a la diosa Chalchitlicue antes de que se instalara aquí la sede religiosa. Cuando fueron recibidos aquí los franciscanos, fueron recibidos por el señor Mascatzin en el señorío de Ocotelulco. Había 4 señoríos, eso quiere decir que este era un gobierno participativo donde tenemos simultáneamente no un Huetlatoani como en México Tenochtitlan, sino que aquí tenemos 4 gobernantes que se han puesto de acuerdo para poder gobernar la región. Que se ha hablado un poco como de una especie de senado, ¿no? De pronto, por eso se le llama el senado. Es anacrónico, pero bueno, es como se describe, ¿no? Bueno, son ejemplos que se toman para poder comprender mejor estas formas políticas que pues no son comunes, ¿no? Sería como en la clasificación de Altépetl, ¿caerían? Son 4 Altépetl. Son 4 Altepeme. Pero bueno, existen muchos más, no nada más hay 4. Lo que ocurre es que 4 me refiero a los que existen aquí en el valle de Tlaxcala, pero en la región, digamos desde Huejotzingo para acá, pues hay más de 14, 15 diferentes Altépetl. Pero lo que es interesante es que esto conforma el tener 4 gobernantes que se han puesto de acuerdo y tienen funciones específicas, como es el caso del señor Mascatzin, como les mencioné, que es quien recibe a los franciscanos originalmente en el señorío de Ocotelulco, y donde pues ellos son huéspedes del señor Mascatzin, pero tampoco les conviene mucho porque no ven gran utilidad del sitio en el que están desarrollando o van a desarrollar su función evangelizadora. Cuando se enteran que existe este sitio, que sí pertenece a ese señorío y que forma parte del recorrido de norte a sur del Camino Real de Indios, que conecta con otra fundación prehispánica también muy importante y posteriormente también cristiana, católica, que es Tepeyanco. Sí, Puebla es muy posterior. Posterior, sí. Pero digamos que es el camino norte-sur. Cuando el camino este-oeste es el camino teotihuacano, o la ruta teotihuacana, que es muy interesante porque conecta la costa del Golfo con el centro de México, incluso desde la época clásica.
Entonces digamos que este es un centro también de comercio, ¿no? Bueno, de rutas comerciales. Aquí se conjuga también esa parte, ¿no? Tlaxcala es un punto de encuentro donde existen rutas comerciales importantes e influencias de distintas culturas. Posiblemente por eso, y bueno, eso tendrán que hablarlo con arqueólogos, especialistas en la materia, cómo es que los sitios del epiclásico, como es el sitio de Cacaxtla, que es muy conocido en México por sus murales bellísimos, tiene elementos iconográficos similares a la cultura propios de la cultura maya, como es el solo hecho del uso del azul, el azul maya, cuando ellos no son mayas, pero existen relaciones, existe intercambio y relaciones no nada más comerciales, sino también religiosas e ideológicas, ¿no? Entonces ellos deciden trasladarse, ven como más conveniente este punto para iniciar la fundación religiosa que van a emprender, porque es además una forma de tener a la vista y de dominar los alrededores, ¿no? Es interesante eso, y es lo que te comentaba en algún momento, que la Tlaxcala prehispánica no es que esté aquí junto o estemos sobre ella. La Tlaxcala prehispánica se encuentra rodeando el conjunto conventual, donde se encontraba el asentamiento de esos cuatro señoríos que les mencioné, como es el de Tepeticpac, que se encuentra arriba en ese cerro. Es el más antiguo, históricamente, en la época posclásica es la primera fundación prehispánica. El sitio de Ocoteluco, que ya les mencioné, que se encontraría más o menos, mal dicho, enfrente de ese cerro que está aquí, el más bajito. El sitio de Lorés Quiahuiztlán, el sitio de Quiahuiztlán, que se encuentra también hacia aquel lado, y el sitio de Tizatlán. Es decir, aquí no hay que pensar que había un gran centro como en Tenochtitlan, ¿no? Un gran centro, una gran plaza que conjugara todo, sino que son distintos espacios. No, sin embargo, lo que sí existió aquí fue ese sitio de culto prehispánico que les mencioné. Un adoratorio, sí. Claro, donde seguramente hubo basamentos, adoratorios y demás elementos. Estas piedras que vemos aquí atrás probablemente provienen de ese basamento. Es lo más seguro, que fueron reutilizados, porque los materiales son muy difíciles de producir y muy difíciles de transportar, y bueno, qué mejor que retomar los del culto prehispánico para reutilizarlos, ¿no? en el culto católico, el cual tiene otro sincretismo maravilloso, y es el hecho de que este sitio está dedicado a la Virgen de la Asunción, que es el 15 de agosto. Ustedes allá en México tienen muy cerca a San Hipólito, en el centro, que es el 13 de agosto, que es la fecha con la cual se consigna la caída del México Tenochtitlan. Bueno, pues aparentemente el 15 de agosto es la fecha con la cual los tlaxcaltecas se pudieron transportar y conmemorar la victoria sobre sus enemigos junto con sus aliados, dedicándoselos a la Virgen Guerrera que los acompañó en esa victoria. Es por lo cual contamos aquí con lo dedican a la Asunción. Sin embargo, bueno, la vida es maravillosa y impredecible, y justo el 16 de agosto, o sea, un día después de la celebración de la Virgen de la Asunción, pero en 1711 ocurre el temblor de San Roque, y eso es muy significativo porque en nuestro edificio, el conjunto conventual, tiene un ángulo poco entendible. En lugar de ser perfectamente ortogonal y cuadradito, tiene un desgajo, y eso se debe a que se desgajó del muro, del cerro, un trozo del exconvento, que eventualmente ese muro fue uno de los elementos que sirvió para poder definir la traza urbana de la ciudad, ya en la época de la presencia de los europeos aquí. Muy bien, se inicia en 1524, 1525 la construcción. No vamos a ver esto que comentábamos de que la ciudad de Tlaxcala se levante sobre las ruinas de una ciudad previa, como nos estás explicando. Eso no ocurre, aunque sí se pueden ubicar edificios que fueron levantados sobre basamentos o sobre adoratorios o sobre centros ceremoniales, pero muy pronto se comienza a desarrollar lo que sería pues el primer convento franciscano fuera de la Ciudad de México, ¿no? El primer conjunto franciscano, y que además sentó muchos elementos necesarios para la construcción de los siguientes. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues contamos con una declaratoria actualmente que fue hecha el año 21,
que es una extensión a la declaratoria del año 94, de los 14 monasterios de las faldas del Popocatépetl en el siglo XVI. Es declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Sí, de la UNESCO. Es muy interesante porque estos conventos se encuentran en Puebla y en Morelos. Y Tlaxcala no se encontraba dentro de esa declaratoria, hasta apenas el año 21, a pesar de que es de los más tempranos, más temprano que todos ellos, entre los cuales está Cuernavaca, Ocuituco, Calpan, Huejotzingo, ¿Y por qué? Seguramente no se había comprendido cuál era el valor del sitio, ni está bien definido su participación en para que formara parte de esta declaratoria. O sea, Sin embargo, hubo algo, perdón que te interrumpa, algo que me parece que es un gran acierto, y fue el hecho de no haber preparado una declaratoria exclusiva para el conjunto conventual, sino que formaba parte que fue una extensión de una declaratoria que existía por esos valores. Sí, no, solo decir que el hecho de que sea tan temprano y que sea de los primeros es bien interesante, porque aquí también vamos a ver cómo empiezan a experimentar con una nueva arquitectura para adaptarse a las necesidades de la evangelización en América, que es lo que estamos viendo aquí en el espacio en el que nos encontramos, ¿no? El atrio, las capillas posas, no sé si nos puedas también platicar un poquito de eso, que también es lo que le da su importancia, y así lo dice la declaratoria también, ¿no? Así es, tenemos elementos notables, como el hecho de tener este atrio tan extendido, ¿no? Tan amplio, que bueno, pues es, como se los dije, el resultado de la orografía. O sea, este es la cima de un montículo de un cerro en el que se realizaba ese culto prehispánico del que hablamos. Sin embargo, los tlaxcaltecas y los españoles llegaron a un acuerdo y firmaron, hicieron alianza política. Sí, les dejaron mantener, digamos, un poco su gobierno, ¿no? Hubo un respeto, como le dieron un trato de aliado. Del todo, fueron los privilegios de los tlaxcaltecas por haber sido aliados, al grado en el cual los tlaxcaltecas hablan de sí mismos como los primos del rey, porque sus mujeres, las mujeres de la nobleza, casaron con hombres principales del rey. Y se les reconoce a la nobleza, ¿no? Bueno, también. Para empezar, la hermana de Xicoténcatl se casa con Pedro de Alvarado. Así es. Y está relacionada con la conquista de Guatemala y bueno, de Centroamérica, ¿no? Sí, sí. Sí, es muy importante, son muy importantes en esta alianza. Sin embargo, los tlaxcaltecas saben la importancia de los documentos legales para los españoles. También para el mundo prehispánico es importante la elaboración de documentos, por supuesto, por eso existen los códices y la epigrafía. Pero comprendieron que el derecho era otro elemento que no existía como tal en Mesoamérica y que era necesario incorporarlo a la defensa de sus privilegios. Y por eso existen documentos como el lienzo de Tlaxcala, el cual, pues se tuvo que ir rehaciendo a lo largo del tiempo porque el documento más antiguo ya no existe, o físicamente no se ha encontrado. Pero ese documento deja claro cuáles son su participación en las batallas y quiénes participaron en esas batallas, justamente para poder defender esos privilegios de guerra, ¿no? Así es que, como existe esa alianza, en este sitio no encontramos un pequeño atrio cerrado por muros. Ni siquiera tiene elementos defensivos. Sí, no. Porque normalmente, bueno, hay que decirlo, en estos conventos encontramos almenas, grandes torres, o sea, es decir, parecen fortalezas, ¿no? Y aquí no encontramos esos elementos. Incluso lo que vamos a encontrar es dentro de la catedral, y lo podemos ver en un rato, es la pila bautismal en la cual fueron bautizados los señores de Tlaxcala, donde parte de la alianza era aceptar la religión católica para poder ser aliados. Y por eso existe la pila bautismal, y no solo eso, sino que además existe el canon de una obra, que es el bautizo de los señores de Tlaxcala, donde no se está recibiendo el bautizo los 4 señores, sino el señor Xicoténcatl, que es el señor de la guerra. El brazo armado de Tlaxcala es el que recibe voluntariamente, ¿no?, las aguas bautismales. Y todo esto explica por qué podemos encontrar, por ejemplo, estas 3 sorprendentes construcciones a un lado de lo que era el Camino Real, ¿no? Forman parte de las capillas abiertas que vamos a encontrar en diferentes templos, ¿no?, católicos. Eso es muy común. Siempre esquinadas. El hecho de que existen en las esquinas las capillas abiertas para realizar las peregrinaciones. Como las estaciones, no las peregrinaciones, ¿no? Las procesiones, perdón. Sí, son las estaciones
ocasiones en las cuales se van a detener a realizar este ritual. Sí. Y aquí abajo también hay una capilla abierta, como me imagino que como capilla de indios, ¿no? Existe una capilla abierta atrás de la del medio, que es se encuentra en la parte baja, y que es un elemento bellísimo porque tiene nervaduras, tiene elementos de arquitectura medieval. Pero bueno, en este caso se encuentra allí porque aquí en el conjunto existían dos atrios, el atrio alto, que es en el que nos encontramos ahora, y el atrio bajo, que es donde actualmente está la Plaza de Toros, Jorge el Ranchero Aguilar. Okay. Vamos a hacer una pequeña pausa para ya iniciar propiamente el recorrido o las cosas que vamos a conocer a lo largo de este programa. No se vaya. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Pues nos acompaña ahora el arquitecto Helvin Xochitemo Cervantes. Le hemos pedido que, él nos va a dar un recorrido por la catedral, pero le hemos pedido que nos detuviéramos frente a la portada para tratar de darle una lectura. Bienvenido, arquitecto, muchísimas gracias. Pues para tratar de entender algunos de los elementos que estamos viendo, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, bienvenidos. La parte interesante de la catedral en este punto es reconocer que estamos hablando de un edificio que es el primero que van a realizar los franciscanos y que de ahí van a partir con la actividad evangelizadora. Por tanto, no tiene todos los elementos iconográficos que podría tener todos los demás conventos. Si ustedes aprecian, solamente tenemos un cordón franciscano en lo que denominamos alfiz. Tenemos algunos elementos que son vegetales y después solamente las piezas de cantería labrada, la ventana superior y un arco de medio punto armado completamente con dovelas. Es una fachada bastante sencilla, no tenemos una iconografía mayor, no tenemos la lectura que después vamos a encontrar con los símbolos franciscanos, de los brazos cruzados, del IHS y todos los elementos que vamos a conocer. O sea, es algo muy remoto, esto que estamos viendo. Aún estamos en una etapa de inicio, una etapa primaria, y entonces tiene un carácter un poco más utilitario. Bueno, también llama la atención el techo, ¿no? Así es. Y la falta de torre. Nuestro convento tiene un templo que no es extremadamente alto, no tiene una función, como van a llamar posteriormente otros autores, una función de fortaleza, no tiene una función de vigilancia, tiene un techo bajo y tiene un techo que viene de la tradición constructiva medieval que los frailes conocían en España. A dos aguas, ¿no? Así es, a dos aguas, con teja de barro, es una estructura de par y nudillo, ¿sí? Madera, teja, y al interior tiene un alfarje, que es un plafón desarrollado también en madera taraceada, completamente ensamblado, con una técnica que tiene que ver más con la construcción de barcos que con la construcción arquitectónica, y con elementos que vienen netamente mudéjares. Okay. Tenemos una torre que está como exenta, se llama. Así es. No viene adosada al cuerpo. No viene adosada. ¿Es parte de esa búsqueda, de esa exploración? ¿O qué explicación? Es parte de lo mismo. La torre está exenta del resto del conjunto conventual, porque debemos recordar que en el Concilio de Trento a los franciscanos se les indica que por su voto de humildad no pueden tener una torre, un campanario en sus templos. Normalmente se usaba una espadaña, un arco con una campana. Entonces aquí, para ir integrando un elemento de ese tipo, de esa importancia al convento, se hace exenta. Y entonces queda unida a través de una arcada con un paso de ronda, que es un elemento también utilitario, que nos sirve para trasladarnos desde el convento hacia la torre sin salir a la lluvia o al frío que aquí tenemos en determinadas temporadas, ¿no? Y por eso se desarrolla de manera exenta. Y también viene a ser un elemento que es completamente singular. No vamos a tener otro convento que tenga una torre exenta, vamos a tener otros que van a tener torres que se van a integrar, pero que van a ser posteriores. Y arquitecto, a mí me llama la atención algo que también vemos aquí afuera. Hay pintura mural en la parte aquí del lado derecho, ¿no? Vemos algunos diseños en rojo, en la parte del convento. Entonces, digamos, esto también es muy típico de los primeros conventos de América. ¿Habría que imaginar que la portada también tenía esta pintura mural o no han encontrado ninguna evidencia? Existe esa posibilidad. Normalmente se integraba esa pintura manejada al fresco o al temple en los aplanados de cal. Es probable que la fachada tuviera elementos pictóricos. Sin embargo, en algún momento, aproximadamente en el siglo XIX, los aplanados fueron retirados cuando tenemos esos movimientos de la petrofilia y dejan toda la piedra expuesta. Pero ahí se ve, en el edificio aledaño, se ve la pintura, el pigmento rojo. Es probable que esto se hubiera extendido en algún momento hacia el portada, resto de la fachada, sí. Que también es muy interesante. Eso es un hospital, ¿no? Me parece. No, el Hospital de la Encarnación se encuentra a nuestro lado izquierdo. Esta es una capilla que se le denomina capilla de Cortés o capilla del Cristo, y que tiene una imagen que, de acuerdo a la tradición, fue donada por Hernán Cortés. Es un Cristo de caña, de tamaño natural, ¿sí? Y que es ampliamente venerado. Entonces es una capilla que fue posterior y que ya tiene algunos elementos que son más típicos, un poco más del barroco, pero que forman parte del mismo conjunto conventual. Vemos dos ángeles ahí en la parte superior, en piedra. Así es. Y tenemos ¿Qué representan?
Que son básicamente los elementos que tienen que ver con la Asunción de María. Debemos recordar que el conjunto conventual está advocado a la Nuestra Señora de la Asunción. Entonces, todos los elementos que vamos a encontrar tienen que ver con esa advocación y con esa imagen de fe que se manejó aquí desde el principio. Ahora, estas representaciones pictóricas, este pigmento rojo, tiene como un aire a mano indígena. ¿Es correcto? Y un material indígena, ¿no? También. Porque también hay que recordar que el pigmento rojo era muy típico. Exactamente. Entonces, sí, definitivamente, todo este edificio está hecho con mano de obra indígena. Tenemos sillares, que en realidad son parte de algunas construcciones prehispánicas. Tenemos la integración de aplanado y la pintura manejada con mano de obra indígena. Tenemos también incluso la escultura de los ángeles, se verá que es un poco tendiente a lo que es lo indígena, la representación de las plumas, la representación de las alas. Sí, tiene que ver recuerda más un águila que a un ángel occidental. Exactamente. ¿No? Entonces, a las piezas de la sala mexica. Sí. Aquí se va a reflejar perfectamente el trabajo indígena con la dirección española. Y esto comienza, estamos hablando de 1525, entre 1525 y 1527, cuando comienza la actividad constructiva en este lugar. Muy bien, ¿podemos entrar? Por favor. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza.
que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos Pues desde las puertas. Desde las puertas, que todavía están elaboradas con una madera masiva, que tienen chapetones y que de hecho siguen funcionando como originalmente lo hicieron. La parte del cancel ya es una integración posterior, pero a partir de ese momento toda la estructura, todas las pinturas en el muro y sobre todo la cubierta son los elementos más trascendentales de este inmueble. Es una catedral que se desarrolla en una sola nave, con muros de gran espesor. No tiene ningún tipo de refuerzo que nos diga que se planeaba colocarle después una cubierta con bóveda, sino que simplemente tiene los muros y está desarrollado para que trasladen las cargas de esta cubierta, que, vuelvo a repetir, está desarrollada completamente ensamblada, no lleva clavos, lleva ensambles y lleva todo un elemento de taraceo en la parte superior con unas estrellas que tratan de emular lo que sería la bóveda celeste, ¿no? Y eso es lo que se trata de reflejar aquí. Estamos en este momento en el sotocoro, la entrada, la parte baja del coro, que tiene exactamente esa misma connotación. Trabajo de madera, trabajo de orfebrería y todo con una serie de ensambles que tienen que ver con la tradición de construcción de barcos, pero mudéjar. Claro. Sí, justo es lo que vemos aquí, que es muy particular, ¿no? Este artesonado, como también se le llama a estos techos, pues nos muestra la influencia del mundo árabe y el gusto que también adquirieron los españoles por este tipo de decorados, ¿no? Así Entonces, es. como hay que imaginar que también se han decorado muchas mezquitas a lo largo de los siglos. Así es, y esa es también parte de la relevancia, parte de lo que se consideró para incluirlo en la lista de Patrimonio Mundial, el hecho de que este sistema constructivo permanezca. Sí, estamos también ante un edificio de uso religioso que no ha dejado de prestar servicio desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Ok, ¿esto que estamos viendo es siglo XVI completamente o es una elaboración? No, lo que estamos viendo prácticamente es el siglo XVI, lo que se refiere al edificio. El edificio. Ya todas las integraciones de retablos, elementos 18, de ¿no? bienes muebles se van a ir colocando con posterioridad. El punto es que, como todos los edificios históricos, este tiene una vida que lleva una serie de etapas constructivas y que nos va a dar idea de todos los estilos que han pasado por aquí. Sobre todo, en este caso, tenemos algunas cosas de neoclásico y algunas inserciones más contemporáneas, pero que han tratado de mantener esa tradición de la religión, ¿sí?, con la función social que también tiene este inmueble. Bueno, tú debes estar muy feliz, Héctor. Aquí casi no se ve el paso del neoclásico. Se conserva sí, muy claro. barroco, ¿no? Sí, claro. Es maravilloso porque la destrucción del barroco fue tremenda Así es. en todas partes, ¿no? Que se haya logrado conservar. No, mi duda era si, digamos, estamos viendo algo que ya existió como tal en el siglo XVI. Las estrellas, el artesonado, los rostros de los ángeles, eso está ubicado desde el siglo XVI. Ese lo vamos colocando efectivamente en el siglo XVI. Probablemente haya tenido algunas modificaciones con el paso del tiempo, pero debemos recordar que, de hecho, la actividad constructiva se marca aquí desde 1525 y para 1591 se ya está contemplando que está terminado. George Kubler, el afamado autor de la arquitectura mexicana del siglo XVI, lo marca como ya en funciones en 1539. Eso quiere decir que ya habíamos avanzado bastante y que lo que teníamos aquí ya estaba listo. Probablemente ese proceso incluyó la colocación del alfarje, porque arriba de este está la cubierta de par y nudillo con madera y teja de barro. Y como acabado final se coloca este elemento, entonces sí es probablemente de las etapas finales de la construcción, pero corresponde a su etapa original.
Muy bien, dentro de la catedral, ¿cuáles son las piezas más relevantes que podemos ver? Lógicamente, de entrada, el retablo principal, que como ustedes podrán ver, ya tiene toda una tendencia barroca, pero que tiene toda la lectura, tanto de la Virgen, de la función de la Virgen, como los elementos franciscanos propios de la fundación. Y con un elemento importante, que fue una inserción posterior, pero que integra completamente la pintura superior, la pintura de remate, corresponde al bautismo de los señores de Tlaxcala. Entonces, el edificio está lleno de simbolismo, porque lógicamente es el punto de donde se empieza a dar esa interacción religiosa. Ya pasamos por la etapa de la toma de Tenochtitlan, ya pasamos por la etapa del contacto, y entonces empezamos por la etapa social, la etapa religiosa. Y entonces aquí vamos a mantener algunas piezas, como la primera pila bautismal, que simbólicamente nos dice que el pueblo tlaxcalteca abraza la religión católica de una forma pacífica y comienzan con el bautismo. Está terminando la conquista por la espada. Va a comenzar la conquista espiritual, la conquista, la conquista por la cruz. Y eso es lo que nos está contando esa pintura superior. ¿Cuál es la historia que hay alrededor de...? Bueno, lógicamente en este lugar se le da extrema relevancia al hecho de que haya habido una alianza entre los españoles y los tlaxcaltecas. Por lo tanto, se consideró dentro de la vida de este inmueble que resultaba de gran importancia el integrar un elemento iconográfico que nos reflejara ese momento, el momento exacto en el cual se bautiza a los señores de Tlaxcala. Entonces, por iniciativa social, se integra ese elemento, ¿sí?, que independientemente de la lectura de lo educativo que resultaba el leer un retablo, nos va a dar una parte de la historia. Entonces, en el retablo tenemos integrado todos los elementos de la historia de la Virgen María y terminamos con un elemento de historia de Tlaxcala, ¿sí?, integrado a la misma iconografía, ¿sí? Por aquí tenemos la pila bautismal. ¿Y tienen identificados a los pintores de las piezas que se encuentran en los retablos o no todos? No todos, definitivamente también al hablar de etapas muy tempranas, entonces estamos en los elementos o en el tiempo en el cual los gremios trabajaban en conjunto, pero todavía no tenemos un reconocimiento específico. Esta es la denominada pila bautismal, la primera pila bautismal es donde se recibe el bautismo por parte de los señores de Tlaxcala. Probablemente la original haya sido un poco menos masiva, sin embargo, esta es monolítica, es muy sencilla, muy simple y sobre todo tiene el simbolismo de la llegada de la religión y de el asumir el aspecto espiritual sin derramamiento de sangre, o sea, simplemente por la interacción que hubo entre los españoles y los tlaxcaltecas. En el momento que ya pasamos todo lo militar, asimilamos la religión y con eso comenzamos, como mencionábamos, la conquista espiritual. Es muy emocionante e interesante pensar lo que sucedió alrededor de esta pila, considerando que fuera la pila original, pero es el momento, dice aquí 1520, es decir, es en el momento en el que se hace el avance hacia México Tenochtitlan. Así es. Donde apadrinados por Cortés y Pedro de Alvarado, Andrés de Tapia, Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Olid, son los cuatro caciques, digamos, de los señoríos que se daban cita en este valle, son bautizados y se les van poniendo los nombres ya católicos. A Maxicatzin se le da el nombre de Lorenzo, a Xicoténcatl, ¿Xicoténcatl es el mozo o es el padre? El padre. Se le da el nombre de Vicente, a Tlahuexolotzin, el de Gonzalo, y a Citlalpopocatl, el de Bartolomé. Y bueno, es lo que cuenta Diego Muñoz Camargo, ¿no?, que tiene el relato de lo que sucede en este lugar. Entonces, es en este punto donde se da ya esa función que va a dar origen a la nación mexicana después de toda la herida de la caída de Tenochtitlan, etcétera, ¿no? Este es digamos que aquí es el inicio de esa transculturización que nos va a llevar a ser lo que somos en la actualidad. Entonces, esa parte es la importante y es lo que
se siente al estar frente al elemento, ¿sí? Y al poder leer todo esto. Y más para Entonces ellos ya van como cristianos a combatir a los mexicas. Definitivamente. Ya van como, Ellos ya van como asimilando. cristianos. Es que eso es interesantísimo. Está todo el debate alrededor del papel de los tlaxcaltecas, que primero se enfrentan a los españoles y luego dice Xicoténcatl, el viejo, dice, es una estupidez, es una tontería, vamos a unirnos y vámonos contra nuestros enemigos aprovechando el poderío militar que traen ellos. Pero el dato es muy interesante porque no van como indígenas, No. Ya van como católicos, no van como paganos, ¿no? Y eso ocurre en este lugar, ¿verdad? Y, bueno, y lo temprano de esto también queda patente en este texto que nos dice que es el capellán del ejército el que los bautiza, ¿no? Es decir, es un momento realmente todavía muy temprano de la evangelización. Así es. Todavía no llegan los franciscanos, o sea, todavía no tenemos la iglesia como tal, es el capellán de la Fuerza Armada Española. Los franciscanos van a llegar aquí a 1524 a solicitud de Hernán Cortés, entonces todavía se hace sobre un proceso de combate, ¿no? Y sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha, efectivamente, para sellar una alianza que se consideraba incipiente. Se debe haber hecho esta ceremonia de bautizo sobre el adoratorio original. Todavía estaba el adoratorio original. Debe ser el donde oratorio. se levanta una virgen, se pone una capillita como las hacían originalmente improvisadas para realizar la ceremonia. Efectivamente, entonces debió haber sido un elemento un poco más provisional y después, lógicamente, bueno, ya se trae aquí, ya se pone con todo el aparato que tenemos en este momento, pero sí eso debió haber sido un elemento provisional y de una carga simbólica impresionante. Por favor, arquitecto, pase. Y nos llama de inmediato la mirada este retablo maravilloso que tenemos al fondo, ¿no? Ya es una etapa posterior. Esta es la que se denomina Capilla de la Tercera Orden. Aquí tenemos también lo que se considera el primer púlpito de América. Al ser un templo primigenio, tenemos muchas cosas que son las primeras. Entonces, una vez que se establece ya el edificio como tal, es el primer púlpito. De piedra, ¿verdad? Donde se hace toda la oración, efectivamente en piedra. El texto es maravilloso. Aquí tuvo principio el Sagrado Evangelio en este nuevo mundo. Primer púlpito de Nueva España, qué maravilla. Y todo lo demás es completamente barroco, con el simbolismo franciscano. O sea, todas las imágenes de los santos franciscanos, San Francisco de Asís sosteniendo el mundo y todos los elementos de la liturgia franciscana. Este elemento tiene, este espacio tiene una carga simbólica también muy grande porque es donde se desarrollan las actividades de lo que se conoce como la Tercera Orden, o sea, los laicos que están trabajando con los franciscanos y que por lo tanto tienen su propia capilla dentro de todos los conjuntos conventuales. Lógicamente que fue posterior, un poco posterior a la parte primaria, ¿no? Pero que tiene elementos que son completamente integrados a lo anterior. Perdón, la ornamentación también llama mucho la atención porque es muy propia de esta zona, ¿no? Encontramos también este tipo de decorados en Puebla, por ejemplo. O sea, es muy distinto al tipo de barroco que encontramos, por ejemplo, en la Ciudad de México. Así es. Sí, el barroco de la zona Puebla-Tlaxcala, del Valle Poblano-Tlaxcalteca, es muy específico, es muy prolífico, es extremadamente sobrecargado. En este caso tenemos elementos que son salomónicos, pero que están hechos con formas vegetales. O sea, no es la simple columna salomónica, sino que está elaborada aún más con elementos vegetales, está extremadamente sobrecargada igual. Y también se ve inmediatamente pues toda la influencia que llega de España y que es asimilada por Tlaxcala. ¿Este es un momento posterior del barroco, digamos, a este? ¿Son contemporáneos? Sí, definitivamente son momentos diferentes, no muy lejanos, pero sí son momentos diferentes en los cuales empezamos a trabajar un siglo, y una carga diferente. Más de un siglo. Ajá, ¿no? así es, básicamente. Y lógicamente esta capilla ya tiene una cubierta de bóveda de medio cañón, lunetos, arcos fajones, arcos formeros, y ya tiene incluso una cúpula. Lo que nos dice también que se elabora con una técnica constructiva diferente, posterior a lo que es la nave principal, que es más simple, con un funcionamiento estructural más sencillo. Ah, pues es lo del Cristo de la Humildad, ¿no? Así es. O sea, todos un retablo referente de Cristo y todos los demás tienen elementos más franciscanos.
pero tiene que ver todo con la etapa de la pasión. Esas imágenes son dramáticas, todo lo que logran transmitir y expresar. Me perdí en la respuesta. ¿Sí tienen identificados algunos pintores Hay algunos, pero básicamente toda la obra de arte principal corresponde a una etapa, como mencionaba, en la cual lo que se manejaba era básicamente a través de los gremios, entonces no se tiene una definición específica, pero sí existen algunos identificados que fueron aportaciones a todo este proceso. ¿Y hay alguna definición cronológica? Es decir, la pintura más antigua, ¿de qué época procede? ¿Cuáles son? ¿Están señaladas? Hay algunas pinturas que corresponden exactamente al siglo XVI, incluso hay algunas que están en el Museo Regional y que van a poder ustedes ver por allá. Las demás, casi todas las que tenemos en este momento como visual, ya son un poco posteriores. Sí, más como siglo XVII, ¿no? Máximo siglo XVII, sí. Y también otra de las cuestiones interesantes es que todos estos muros tienen pintura mural. Está protegida por una capa de pintura a la cal, pero sí tenemos vestigios de pintura mural en casi todo el edificio. Lógicamente, todo el proceso de recuperación sería un poco complejo y entonces uno de los procedimientos que normalmente aplicamos es el cubrirlos para tenerlos disponibles en el momento que podamos recuperarlos, ¿no? Y protegerlos. Que eso es interesante porque entonces habría que imaginar que esto fue un poco como lo que todavía podemos ver en Malinalco, en Tepoztlán, ¿no? Que a falta todavía de retablos de pinturas, incluso en Cuernavaca también aparece, ¿no? Utilizan la pintura mural, que es una técnica que además los indígenas conocían muy bien. Así es, sí, esa fue la solución inmediata que se dio cuando necesitábamos poner un retablo y todavía no teníamos toda la mano de obra para hacer uno de esos y entonces se elaboraban pintados. De hecho, ahí tenemos uno. Claro. Está pintado. Está interesantísimo. ¿Sí? Y seguramente debieron existir algunos más, como los de Cuautinchan, que también son muy importantes. Y entonces nos va a dar una idea de que aquí comenzamos a hacer toda una serie de elementos que después, como lo mencionan, ya se van a repetir de manera común en los demás conventos. Pero aquí esto es como un modelo a seguir, ¿no? Es el modelo, efectivamente. No estaba incluido en la declaratoria, pero se sabía que era lo importante porque de aquí partió todo. Hay cosas que no vamos a encontrar y cosas que encontramos en los otros y que aquí todavía no estaban. Por ejemplo, si han visitado todos los demás conventos, sabrán que tenemos normalmente en la nave una puerta que se denomina puerta porciúncula. Sí, la porción. No la tenemos aquí. Todavía ¿no? En los franciscanos. Claro. Todavía no tenemos ese elemento y además en casi todos, el claustro quedaba en el lado contrario al que donde lo tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces, normalmente, visto desde la entrada, el claustro hubiera quedado del lado derecho y aquí lo tenemos del lado izquierdo. ¿Cuál es la razón? Volvemos a lo mismo, o sea, todavía no tenemos desarrollado el discurso iconográfico arquitectónico de los conventos franciscanos. Estamos desarrollando todos los espacios que nos van a ser útiles para el proceso de evangelización. Es como una etapa de experimentación todavía, exactamente. ¿no? Entonces, ¿por qué queda a la derecha? Normalmente porque del lado izquierdo va a la puerta porciúncula y entonces tendríamos un acceso de este lado y hacia el otro lado lo ponemos. También se buscaba que esos claustros pues estuvieran lógicamente orientados de una forma adecuada y se empezó a ver que la parte de los elementos, la parte de la ventilación quedaba mejor del otro lado. Aquí todavía lo tenemos en el lado izquierdo. Muy bien. Entonces, podemos imaginar originalmente un templo con unos retablos como este, pintados en la pared, antes de entrar a estas elaboraciones extraordinarias de juegos y de frutos sobrecargados y de rostros. Esto es lo que se encontraba originalmente. Sí, es muy probable que todo haya tenido este tipo de pintura y este tipo de... ¿Y esto está fechado? No recuerdo en este momento si está, pero sí está estudiado. El área de restauración y el área de historia que maneja el instituto tiene datos al respecto. Y algunas informaciones también las tenemos aquí en el Museo Regional. El punto es que en el momento en que el convento deja de funcionar como tal y ahora tiene una vocación completamente cultural, mucha de la información que se genera aquí termina o se maneja directamente en el
museo como parte del conocimiento que manejamos aquí. Pues qué interesante, arquitecto. Le agradezco mucho que nos haya hecho este recorrido. Nosotros estamos terminando ya la grabación. Nos falta visitar el museo. Nos tendremos que quedar para de una vez aprovecharlo, porque esto, digamos, solamente nos abrió el apetito. No, es una verdadera maravilla, está llena de cosas desconocidas, de cosas sorprendentes, que nos hablan, pues, de los primeros años de una época que, a pesar de que está muy documentada, sigue estando rodeada como por tinieblas y penumbras, ¿no? Sigue estando difusa, ¿no? Hay una serie de desarrollos arquitectónicos que nos van a dar una lectura de esos tiempos que tal vez no vamos a encontrar en los libros, pero que lógicamente nos permite conocer cómo se estaba desarrollando esta zona, cómo se estaba desarrollando la ciudad y cómo se estaba trabajando la arquitectura. Y recordemos que la arquitectura al final nos genera un documento que nos permite conocer la historia. Claro, pues nada que hable más y mejor de una época y de los hombres de esa época que los edificios que construyeron. Y esto es un poco lo que nos ha sorprendido en este lugar. Le agradezco muchísimo que nos haya... El agradecido soy yo. Y mil gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Pues gracias, mi querida Beca, fue muy rápido esto. Se nos fue rapidísimo, sí. Que no vimos, que apenas comenzamos a asomarnos a este mundo extraordinariamente misterioso y deslumbrante, que es el convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción aquí en Tlaxcala. Espero que se la haya pasado bien. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Vamos a continuar recorriendo este lugar.